Pero había un término que decía barriga llena, corazón contento, me decía mi mamá, y pues sí, fíjense que sí. Barriga llena se produce buena serotonina, yo me pongo feliz, por eso barriga llena, corazón contento tiene mucho sentido. A pesar de que la emoción acá no sea de pronto la tristeza, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. La cuestión es que la serotonina para degradarse va pegada en gran... Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de la acupuntura para párvulos. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto acompañarlos a todos ustedes en sus procesos de formación. Bueno, el día de hoy nos reúne un tema que es muy importante y es el movimiento tierra. El movimiento tierra es, recuerden pues la tierra es el hijo del fuego. Y bueno, en este proceso de aprendizaje la tierra para nosotros viene siendo un movimiento que inicialmente fue un movimiento más central. Si el fuego representaba el gran yang, pues necesitamos empezar a descender. El fuego representa pues la media mañana. En este caso la tierra no representa el estadio del atardecer porque está el movimiento metal. Inicialmente los ciclos de generación fueron descritos por un ciclo más cosmológico donde la Tierra estaba en el centro. De ahí que la Tierra, digamos que estacionariamente no le corresponde a ninguna estación, valga la redundancia. Sin embargo, ya nosotros dentro de la tradición y dentro de la medicina tradicional china la consideramos como una estación de verano tardío sin llegar a ser otoño, por supuesto. Bien, entonces empecemos hablando de eso. La Tierra viene siendo un movimiento estrella al dar tierra. O sea, perdón, al hablar de tierra estamos hablando de un movimiento que da mucho equilibrio. Por eso muchos de los protocolos en medicina tradicional china vienen con puntos tierra porque la tierra da equilibrio. ¿Sí? Básicamente es como algo que acabo de recordar, pero que es importante obviamente tener en cuenta. Bueno, entonces la tierra, recuerden, o sea, si ustedes van al videotutorial de 5 movimientos que tengo en YouTube, pues se van a dar cuenta que cosmológicamente, pues ahí ampliamos un poquito esto, pero pues no es el motivo de estos videos de regresando a lo básico para ustedes, mis queridos amigos que de pronto están iniciando en su proceso de aprendizaje. Bueno, pero los invito a que lo vean de todas maneras. Bien. Vamos a empezar hablando un poco de cuál es el Sang, cuál es el Fu. A la tierra el Sang le corresponde el órgano macizo, viene siendo el vaso. El órgano Fu en este caso viene siendo el estómago. Bien, eso es importante entenderlo porque hay una gran pelea entre las escuelas un poco más contemporáneas, le dicen vaso, páncreas. Las escuelas clásicas de medicina china le dicen vaso solamente, pero ustedes lo pueden encontrar como vaso, páncreas, igual el canal que le corresponde. Entonces muchos hablan del canal de vaso, páncreas, otros dicen que del canal de vaso, y pues no es que sea una cosa como tan separada una de otra, pero bueno, vamos a hacer una correspondencia específicamente tomando en cuenta algo que dijo y que está escrito en algunos textos por ejemplo, de Ma Xiaoxia, ¿sí? Fundamentos de la medicina tradicional china, la edición de los 80, desde ahí él ya venía hablando un poco sobre esa discrepancia que hay entre algunas escuelas. El vaso y el páncreas, aparentemente cuando se describía el vaso y cuando en los textos antiguos se vino describiendo un poco la anatomía, como se veía anatómicamente, decían que el vaso era un órgano que era alargado, que era rodeado de mucho tejido adiposo, y pues mis queridos amigos, el vaso no es eso, es el páncreas. Entonces, aparentemente lo que ellos venían describiendo como vaso no era vaso, sino más bien era páncreas, pero le llamaron vaso. Eso no lo digo yo, eso está descrito, realmente pueden ir al libro de Fundamentos de Medicina Tradicional China de Giovanni Ma Xiaoxia, desde la edición de los 80, la edición del 2015, pues está escrito lo mismo, de ahí la discrepancia, pero vamos a darnos cuenta que pues realmente lo que ellos determinaban como vaso funcionalmente tenía que ver con muchas funciones digestivas específicamente. De ahí que no sea tampoco un error, de ahí que tampoco entremos a criticar de pronto a los que dicen vaso, páncreas, y entonces uno empieza, no, pero es que no es vaso, es páncreas, ¿sí? Entonces puede haber ahí una correspondencia anatómica que es importante obviamente entenderla, pero el vaso funcionalmente lo que vamos a ver tiene que ver mucho, es más, con la función más quizá de páncreas. Bueno, para que ustedes sepan. Entonces, ese es el órgano Sang, el órgano Fu que le corresponde a la tierra es el estómago. El estómago, un órgano que se encarga de varias funciones, la vamos a hablar de una vez.
El estómago tiene que ver mucho es con los procesos digestivos, ¿sí? Con obviamente la degradación de los alimentos, tal cual en medicina occidental, pero el estómago para la tradición china es el origen de todos los líquidos yin en el cuerpo. Bien, de ahí que la cultura, sí, dentro de las culturas antiguas, chinas y orientales, no se consuma tanta agua porque decían que el agua ya venía dentro de los alimentos. Entonces, quizá ustedes van a ver que los asiáticos no tienden a consumir bastante líquido con los alimentos, como hacemos los occidentales, sino cosas muy pequeñitas, un tecito muy poquito, porque ellos consideran que el agua ya viene dentro de los alimentos. Lo que pasa es que el estómago, como una gran caldera que es, logra hacer el proceso de degradación de esos alimentos. ¿Para qué? Para producir agua. Por eso el estómago viene siendo para la tradición china como el origen de los yin, el origen de los líquidos orgánicos en el cuerpo. Bueno, entonces entenderlo dentro de ese aspecto. Es el aspecto digestivo, pues viene siendo más o menos algo similar. El vaso tiene que ver con un proceso de transporte y transformación de alimentos, una cosa que nadie la entiende, una cosa que uno se lo aprende de memoria, pero vamos a resumirlo, es un poco más complejo por supuesto, pero vamos a tratar de resumirlo de una manera muy sencilla. La transformación de los alimentos es tomar todos los alimentos que llegan al estómago de alguna manera y sacar esa quinta esencia llamada la tradición china. La quinta esencia hace referencia al chi postnatal, o sea, los alimentos proporcionan chi. Esa es algo clave a través de la funcionalidad del elemento tierra. Entonces, el estómago y el vaso pues están ampliamente relacionados, cercanos uno con otro, y el vaso lo que hace pues precisamente es eso, es la transformación de los alimentos en esa quinta esencia, en ese chi, que ya vimos cuáles son las naturalezas del chi, no se logra ver, para ellos pues no lo observaban. Para nosotros ya viene siendo muy claro que son muchas funciones más de degradación de los alimentos, que tiene que ver con la función exocrina del páncreas, ¿sí? De las enzimas pancreáticas que logran digerir y logran, más que digerir, logran romper los enlaces de esas proteínas grandes que ustedes se comen, de la arepita que les encanta a ustedes, que ustedes se terminan comiendo, entonces se degrada y entonces eso termina carbohidratos, termina convirtiéndose en glucosa, pero es gracias a la amilasa pancreática. Lo mismo pasa con la lipasa, esas grandes grasas pues se empiezan a degradar para convertirlas en triglicéridos, en las moléculas más pequeñitas del colesterol para permitir su absorción. Las proteínas pasa lo mismo, para convertirlos en aminoácidos a través de proteasas secretadas por el páncreas. Entonces el páncreas al final hace un proceso de transformación de alimentos, eso se absorbía, pero eso es sustancia física que hoy en día lo entendemos, para esa época era imposible determinarla, ¿sí? Entonces por eso un punto para los que llaman vasopáncreas, el órgano, pues claro, tiene pues muchísimo sentido. Bueno, pero bueno, hay otra cosa que es interesante y tiene que ver es con la regulación que hace el vaso en la digestión, porque ustedes dicen, no tiene ninguna asociación, eso no es ni tan cierto. Entonces los que siguen llamando vaso, pues también lo vamos a ver como tal, ¿sí? Bueno, ¿por qué no lo explicamos de una vez? Hay un neurotransmisor que se produce en todo el tubo digestivo, que es el neurotransmisor asociado con el elemento tierra y se llama la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que está involucrado en todos los procesos de felicidad, ¿sí? En el hecho del estado de ánimo. Pero la serotonina en gran proporción no se produce en el cerebro, se produce a nivel intestinal. 1. 2, la serotonina, la función que tiene que ver específicamente a nivel intestinal es la motilidad intestinal. O sea, si ustedes tienen una buena serotonina, van a lograr que todo el tubo digestivo empiece a moverse adecuadamente. Bien, lo que pasa es que la serotonina, miren la función digestiva, estoy hablando de función digestiva. Bueno, pero había un término que decía barriga llena, corazón contento, me decía mi mamá, y pues sí, fíjense que sí. Barriga llena se produce buena serotonina, yo me pongo feliz, por eso barriga llena, corazón contento tiene mucho sentido. A pesar de que la emoción acá no sea de pronto la tristeza, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. La cuestión es que la serotonina, para degradarse, va pegada en gran proporción a las plaquetas. Las plaquetas, las células más pequeñas del sistema de la sangre, por supuesto, y para degradarse entonces van muy pegaditas, casi un poco más del 90% van pegadas a las plaquetas. Bien, o sea,
Al final y al cabo, ¿qué es lo que hace el vaso en función occidental? Uno, degradar toda la sangre, ¿sí? O sea, ya cuando la plaqueta está viejita, él llega y la ve y venga para acá, venga, la rompo y la degrado. Entonces, si uno quiere ver el vaso tiene varias funciones dentro de la tradición china. Uno, transporte y transformación de alimentos, ¿sí? Que es una poco función del páncreas. Dos, una función de contención de sangre. Decía la tradición china que la contención, el chi del páncreas del vaso, logra contener la sangre o sea, que la sangre no se va a salir dentro de los vasos, fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, esa es una función muy del chi del vaso. Entonces, que tiene que ver mucho con la función más que nada de coagulación. Y la célula por excelencia que tiene que ver con la coagulación son las plaquetas, sin dejar atrás de pronto un poco la función hepática de los factores de coagulación. Pero las plaquetas, entonces, sí tienen una asociación directamente con el vaso, es porque el vaso logra empezar a degradar un poco todas esas plaquetas y permite que las médulas empiecen a renovar las plaquetas. Si yo pierdo plaquetas, voy a tener una tendencia a tener hemorragias, un síndrome que era muy descrito en medicina china, y es el vaso no logra contener la sangre a través de su chi, entonces permite que se salga todo y permite que haya hemorragias. O sea, al final y al cabo uno podría decirle y darle un punto al vaso y decirle, sí señor, efectivamente. Si no hay una buena degradación de serotonina, un buen control de la serotonina que va fluyendo, o sea, si al final no hay una buena degradación de las plaquetas, sí, pues no vamos a tener un buen proceso de motilidad intestinal. Eso ya lo conocemos, entonces punto también para llamarlo como vaso. Bueno, hablando un poquito del neurotransmisor, bueno, ya lo dije, entonces neurotransmisor acá asociado, la serotonina. Bien. Órganos de los sentidos asociados para nosotros, la boca es importante, tiene que ver con el sabor, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que toda la tierra tiene que ver con un proceso más digestivo, más de la manera como yo saboreo los alimentos. Entonces la pérdida del sabor, por ejemplo, tiene que ver muchas veces con la deficiencia, entonces para ellos era importante la tierra muy asociada a la parte de la boca, a la parte de los labios, ¿sí? Eso lo asociamos bastante, pero está más asociado al gusto, el sentido es el gusto en este caso. Bien. Tejidos asociados para nosotros, los músculos. Sí, claro, los músculos se alimentan ¿de qué? De lo que tú estás consumiendo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo, obviamente, entenderlo. Los tendones tienen que ver más con la madera, pero los músculos y la formación, la tonicidad de un músculo tiene que ver, en este caso sí, con este movimiento que es el movimiento tierra. Bueno, acá la tierra va a dar... Vamos a hablar un poquito de la parte emocional, tiene que ver con un proceso más, ellos dicen la reflexión, o sea, la reflexión es la capacidad que yo tengo de tomar algo y procesarlo mentalmente para buscar un producto, lo vamos a decir así. La reflexión es importante para los procesos matemáticos, la reflexión es importante para llevar a cabo ciertas acciones, entonces tiene que ver mucho en este caso la tierra con el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal es lo que nos da el raciocinio, o sea, tiene que ver es más con el raciocinio, pensaría, ¿sí? Si lo vemos un poco dentro de la neurofisiología, tiene que ver es más con el raciocinio del ser humano, para eso pues es supremamente importante. Lo que pasa es que cuando razonamos tanto sobre una sola idea empezamos como a rumiar, y rumiar es ese acto en que yo, no sé si ustedes recuerdan, de niños uno como que se metía algo en la boca y lo rumiaba y le daba vueltas y no se lo pasaba. Eso es rumiación, ¿sí? Eso mismo es lo que hacemos muchas veces con el pensamiento. Tomamos una idea y le damos 30 vueltas y no lo logramos soltar, nos casamos con una idea. Y eso es lo que se llamó reflexión obsesiva. Ahora, muchos le han llamado que acá la emoción asociada es la ansiedad, y eso no es tan cierto. Porque uno puede, yo siempre les digo en los cursos de diagnóstico a mis queridos estudiantes, un abrazo a todos ustedes, que uno puede estar reflexionando con la persona amada y no sentir ansiedad, no se siente feliz, ay qué rico, lo voy a ver mañana y mejor dicho ya sé qué le voy a llevar y estoy pensando en ella toda la noche y no dormí, pero estoy feliz. Sí, entonces ojo con esa emoción de la ansiedad, sí, porque la ansiedad tiene que ver es con otra cosa, de pronto ya lo vimos en movimiento fuego, es con afectación directamente del Shen, sí, cuando es una ansiedad un poco más prolongada en el tiempo, ¿no? Entonces acá la reflexión es
La reflexión obsesiva, darle vueltas tanto a una cosa y como el pensamiento recurrente obsesivo que yo no lo logro soltar, de ahí que el aprendizaje en tierra sea más dejar ir, ¿sí? Para mí quizás de los aprendizajes más importantes, permitir que el pensamiento esté, pero no casarnos con él, sino permitir que fluya de alguna manera. Ese es quizá el aprendizaje que es más importante en tierra. Bueno, acá el sabor sí va a ser el dulce, el sabor dulce está muy asociado al elemento tierra. El color va a ser el amarillo, sí, muy asociado pues a la tierra de alguna manera. La estación, ya les dije, lo que pasa es que inicialmente estaba en el centro, no tenía ninguna estación. Luego fue puesto ahí como obligado casi detrás del elemento fuego, por eso se le conoce como un verano tardío, ¿sí? Es un estío, se le conoce en los países que tienen estaciones, es un verano, ya la última parte del verano, ¿sí? Esa es la parte de la tierra, digamos, en cuanto a estación. Acá el factor ambiental asociado viene siendo la humedad. Hay un dicho en medicina tradicional china que es importante. El estómago es origen de los líquidos orgánicos, o sea, el estómago ama la humedad, odia la sequedad, y el vaso es todo lo contrario, odia la humedad y ama estar un poco más seco. ¿Sí? Eso es importantísimo para empezar a hablar un poquito de los síndromes en medicina tradicional china, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que la tierra son de los movimientos que no tienen insuficiencia yin. Casi no se ve ese síndrome, no es que no haya, lo que pasa es que, pues, es muy, muy raro, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la deficiencia yang o deficiencia chi en tierra, que se vuelve una cosa bastante frecuente en la práctica clínica. Bueno, bien, para nosotros representa el centro, la tierra es lo que nos da estabilidad, ¿sí? La tierra es lo que permite detener el movimiento de alguna manera de todos el resto de estaciones, de las 4 estaciones, de los otros 4 movimientos, y le permite dar estabilidad. Por eso yo les decía inicialmente, no es raro ver que nosotros pongamos en ciertos síndromes puntos tierra. Si no saben de eso, tranquilos, no se preocupen. Para dar un poco de estabilidad, ¿sí? Eso es algo que lo vamos a ver. Neurotransmisor asociado para nosotros, pues la serotonina, ya lo dijimos, ya lo hablamos. Es interesante ver cómo inclusive algunos pacientes asociados a la tristeza, que ya conocemos dentro de estudios que es un déficit de serotonina, inclusive tienen tantos pensamientos recurrentes, porque uno llega a una depresión profunda por tener tantos pensamientos recurrentes y no saber de alguna manera cómo dejar ir, y yo me anclo a esos pensamientos. O sea, de fondo a esas emociones tan disfuncionales, realmente de fondo a cualquier emoción disfuncional, de fondo realmente hay un pensamiento que se vuelve muy recurrente y se vuelve muy destructivo. Entonces eso es importantísimo obviamente tener en cuenta. Funciones: transporte y transformación de alimentos, que tiene que ver mucho con el vaso. La contención de la sangre, sí, la contención de la sangre, que ya lo veíamos, la función que tenía con las plaquetas, con la degradación de esos elementos de la sangre que se vuelven tan viejos. Entonces eso es importante. Origen del chi postnatal, eso es interesante verlo porque nosotros tenemos varios orígenes del chi en el cuerpo. El primer origen del chi tiene que ver con el riñón, con el chi ancestral un poco. Este otro origen tiene que ver con el chi que es más un chi postnatal, un chi detrás de lo que yo consuma. De ahí que sea tan importante aprender a alimentarnos muy bien para mantener una adecuada tierra en una buena funcionalidad al final y al cabo. Bueno, quería hablarles otra cosa de la reflexión obsesiva, porque muchos pacientes que tienen lesiones de tierra tienen que ver con un trabajo intelectual excesivo. No necesariamente tienen que tomar como una idea y rumiarla todo el tiempo, sino también se ha descrito mucho que las disfunciones de tierra vienen de trabajos intelectuales muy excesivos. Entonces, personas que están todo el tiempo estudiando, todo el tiempo en un computador, ¿sí? Que pueden llegar a lesionar fácilmente la tierra. Entonces eso es importante. Entonces la tierra se le conoce como el origen del chi postnatal, ¿sí? Hay dos orígenes, bueno, hay un origen del chi postnatal que es la tierra, pero hay un concepto que se llama el cielo posterior. El cielo anterior está descrito muy por el riñón, por el chi que se origina en el riñón, porque viene de la ancestralidad. En cambio acá pues tenemos el cielo posterior, ¿sí? El origen del cielo posterior viene siendo la tierra, y otro movimiento que lo termina complementando muy bien es el metal.
Bueno, que esos son los dos orígenes realmente del cielo posterior, del chi postnatal, lo vamos a decir de alguna manera. La Tierra también se encarga de contener el chi del vaso, tiene un movimiento ascendente y se encarga de mantener todos los órganos en su posición. Sí, eso lo explicamos un poquito más amplio en los cursos que damos de diagnóstico, pero para que ustedes entiendan, pues sí, efectivamente, la Tierra, como tiene gran tropismo por los músculos, hablemos de músculos abdominales, pues cuando hay diátesis, la diátesis es cuando hay separación de músculos, pues yo logro tener como eventración. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas de eventraciones de los órganos hacia afuera tienen que ver mucho es precisamente con este movimiento, ¿sí? Con la falta de tener chi a través de la Tierra. Entonces, eso es importante. Ese ascenso del chi de la Tierra es importante también para nutrir de chi y de sangre también órganos de los sentidos, cerebro por supuesto. Y recuerden también que para la medicina tradicional china, aparte de la contención de sangre, como este es el origen del chi postnatal, pues también es el origen de la sangre, ¿sí? Entonces la sangre se empieza a originar a partir de este movimiento que es el movimiento Tierra. De ahí que cuando tengamos síndromes de deficiencia de sangre, generalmente el órgano número uno que uno tiene que estar pensando para empezar a tonificar, a favorecer un poco la función, es la Tierra específicamente. Bueno, entonces eso es algo importante. Espero que no se me haya olvidado algo. Creo que lo anoté acá, sí, pero espero no estar olvidando algo. Bueno, pues deseándoles un lindo sábado a todos ustedes. Espero que hayan aprendido algo nuevo, algo novedoso. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su fidelidad. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado con otro movimiento. Que estén muy bien. Chao, chao.